La Biblia dice en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces tenemos señales que nos ayudan a determinar los tiempos, a percibir qué está pasando en el ambiente espiritual, pero no conocemos ni día ni hora. Somos la novia del Señor y el Señor viene por una novia, pero esta novia tiene que estar lista para ser recogida y tiene que estar ataviada. La iglesia ecuatoriana es una iglesia grande que ama al Señor, pero el Señor para Ecuador y mundialmente le está diciendo a la iglesia, quien tiene un papel, un rol fundamental sobre la humanidad, de atraer al mundo a salvación, que la iglesia debe pasar por un proceso de santificación. Yo creo que esos puntos son bien importantes porque es fácil, porque hay tanta belleza y tanta cosa espectacular en los astros que uno se engancha con facilidad y el propósito del Señor definitivamente es que la iglesia se aliste. Ahora bien, como les decía, el Señor está tratando de captar nuestra atención con lo de las lunas. Salmo 104:19 afirma que el Señor hizo la luna para los tiempos y yo creo que está clarísimo, ¿verdad? La iglesia tiene la palabra de Dios en los cielos, la ha puesto el Señor allí en pantalla gigante para evitar que la iglesia siga siendo confundida y lleve verdad al mundo. Pero como iglesia estamos sirviendo con el propósito del Señor. Salmos 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza cumple con el rol que el Señor le dio, mostrar la plenitud y el poder del Señor. Nosotros, iglesia, estamos haciendo nuestra parte. Hoy con mucho dolor vemos que hay iglesias que ahora creen que el Mesías ya no viene. Yo no lo podía creer cuando me lo comentaban hasta que un día el Señor nos llamó a dar una ofrenda a una iglesia que para nosotros era antes una iglesia de bendición. Y me siento a conversar con el líder de la iglesia y me saca unas líneas de mentira y de engaño total donde me decía que el Mesías ya no viene. Entonces, el mensaje del Señor a la iglesia es que no nos encuentre como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasaba en los tiempos de Noé? Mateo 24:37-39 dice que así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. Antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta aquel día de Noé, aquel día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Señor. Vemos claramente la debacle inmoral que hay en el mundo en este momento. Las señales de las lunas son señales reales, pero todas las demás, si nosotros miramos al cielo, vemos las señales cumplidas. Y si miramos a la tierra, a izquierda y a derecha, reconfirmación, debacle de inmoralidad. Al Señor se lo ha retirado de las constituciones de muchos países. Lo bueno se considera malo. Se ha aprobado en muchas legislaciones y lamentablemente nosotros con la aprobación de la legalidad de las uniones de hecho de las parejas del mismo sexo entramos en la misma maldición, porque literalmente es una maldición para nuestras generaciones y nos cubrimos los que creemos en el Señor. Entonces podemos ver a través de la palabra que todo lo que el Señor ha venido anunciando a más de las lunas rojas es una realidad. Y lo de hoy es como que le pone el pompo al regalo. Cumplido gran parte de lo que nosotros creíamos que era imposible. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje como iglesia? Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Ese debe ser nuestro mensaje como iglesia. Nosotros debemos seguir las señales y estar expectantes, porque en el último grupo de lunas rojas del 2014 y del 2015, de hecho hemos visto acontecimientos
políticos mundiales tremendos con repercusiones para Israel y naturalmente para el mundo. Entonces debemos estar expectantes. Yo creo que ya ni siquiera en esperar los acontecimientos, sino las consecuencias de esos acontecimientos, porque los acontecimientos los estamos viendo. Vivimos una paz aparente en medio de hay reuniones tan graves mundiales que nosotros no sabemos qué están sucediendo. Se ha fraguado tanta maldad contra Israel y en muchos de los casos no estamos informados. Hay una campaña de desestimación a las raíces del Señor que le han hecho un robo tremendo a la humanidad. Y nosotros, iglesia, nos hemos dejado robar. Yo creo que si al Señor se le ocurrió poner las lunas paralelas a tiempos de fiestas o cercanas, muchos han combatido de que no están literalmente en el mismo día. Si al Señor le ha placido esto es porque Él nos está captando, alando, volvernos a nuestras raíces. Ahora, no celebremos raíces sin Jesús. Si sacamos a Jesús de las raíces hebreas, naturalmente ya estamos entrando en una corriente que no nos va a llevar a ningún otro lugar, sino a fanatismo. Pero el Señor nos está trayendo al original. ¿Por qué? Por la belleza, la pureza y la abundancia de bendición que hay. Como congregación nosotros celebramos fiestas. Y les decimos por experiencia, hermanos, no hay manera de que nos le desalineemos al Señor, porque cuando ya nos estamos poniendo pasivos, viene una siguiente fiesta y el Señor nos acomoda. Son convocatorias tan santas que el Señor nos vuelve a Él, nos atrae a Él, nos santifica, nos purifica. Acabamos de vivir trompetas. Literalmente el Señor nos escaneó, nos pasó una lupa en la que no podíamos ante su santa presencia cubrir ninguna falta. Cuando disfrutamos de Yom Kippur, que es el día en el que presentamos nuestro arrepentimiento y el Señor nos perdona, Jesús está presente porque es el único que hizo posible que podamos llegar al Padre, ¿verdad? Jesús está allí intermediando como abogado por nosotros. Hermanos, al siguiente minuto que el Señor nos perdona, nosotros nos sentimos literalmente que hemos salido recién del vientre de mamá, limpiecitos, pero de un vientre ya espiritual puro, ya sin iniquidades, sin ninguna inmundicia. Mañana vamos a estudiar fiestas y va a ser una bendición total. Nosotros estábamos felices porque decíamos, Señor, tú te ocupaste de esto para que nuestro país, Ecuador, pueda celebrar la bendición de las fiestas del Señor. Mañana lo vamos a hacer. Pero hasta tanto, hermanos, ¿cuál es el mensaje para este tiempo? El Señor no nos quiere en una condición de temor, porque el que vive en temor no ha conocido a Dios. No ha conocido lo que es el amor. ¿Y qué es el amor? Jesús. Y el que ha conocido a Jesús lo espera de una manera diferente. ¿Cómo esperamos nosotros? Regamos a diestra y a siniestra que nuestra redención viene pronto y buscamos arrebatarle a las almas al enemigo. Esa es la manera de esperar. Si el Señor le ha puesto un velo temporal a Israel, es para que nosotros nos aprovechemos de que sean salvos mayor cantidad de gente, que no se quede nuestro vecino, nuestro primo, nuestro compañero de trabajo. Ese es el motivo. Entonces, ¿cuál es la misión para la iglesia? No permitir uno solo perdido. La salvación de las almas. La salvación de las almas. En eso se traduce todo lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino un día como un corderito a dar su vida por nosotros, porque para este tiempo, si nosotros estuviésemos celebrando Yom Kippur a la antigua, sin Jesús, no habrían corderitos, no habrían animalitos suficientes para que cubran nuestro pecado. Pero vino el Cordero perfecto, ¿verdad? Y quitó el pecado de nuestra vida.
Nuestro mensaje como iglesia es: miren las señales en el cielo y en la tierra y tengan presente que el Señor viene. Pero esta vez no viene como corderito, esta vez viene como león, como el león de la tribu de Judá, y viene como rey. Amén.